Hola hermanos, buenos días. Espero que estén bien en sus casas, disfrutando de este tiempo en familia. Eh, Damos gracias a Dios que en esta mañana podemos tener un tiempo juntos, aunque estamos separados, con la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a compartir un pasaje que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 25. En esta historia, el doctor McConkie la llama la historia de la Bella y la Bestia. Es una historia muy linda que vamos a compartir juntos. Entonces les invito a abrir sus Biblias y vamos a pasar este tiempo juntos. Muy bien. Ahora vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Cuando Samuel murió, todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte y sepultarlo en Ramá, que era la ciudad donde había nacido. Después del entierro, David regresó al desierto de Parán. Muy bien, acá tenemos que Samuel murió y todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte y sepultarlo en Ramá. Y era la ciudad donde él había nacido. Pero después de sepultarlo, David regresó al desierto de Parán. David había sido elegido como rey por Samuel, pero todavía no había llegado a estar en el trono. Reconocemos. Ahora vamos a seguir al siguiente personaje, eh, que se llama Nabal. Vamos a leer en capítulo 25, versículos 2 y 3. En Maón vivía un hombre de la familia de Caleb. Se llamaba Nabal y era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras, pero también era muy grosero y maleducado. Entonces el segundo personaje se llama Nabal. Era un hombre muy rico. Dice acá que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Era un hombre muy reconocido por el dinero, por la propiedad que él tenía, pero también tenía otras características que eran muy notables en su vida, que él era muy grosero y mal educado. Era una de estas personas que nadie se atrevía a hablarle, a preguntarle, se va a notar mucho en el pasaje sobre su manera de tratar a la gente. Vamos a ver también algunos de los conflictos que él tenía en su familia, con sus empleados. Y realmente era un hombre muy difícil de tener que tratar en la vida. El tercer personaje que vamos a ver es Abigail. Su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa. De ahí sacamos el título un poco sobre la Bella y la Bestia. Uno va pensando, ¿cómo puede ser que una mujer tan inteligente y tan hermosa podía haberse casado, sí, con un hombre rico, pero que era grosero y mal educado? Y cuando estudias la historia y ves un poco de lo que es el costumbre judío, de aquel tiempo, puede ser que que sus familias decidieran arreglar el matrimonio, ¿no? Quizás recibieran oro o algún tipo de dinero en cambio por arreglar el matrimonio. Entonces aquí tenemos los primeros tres personajes. Tenemos David, un hombre que está corriendo como fugitivo, un hombre valiente, un hombre con muchas necesidades en este tiempo porque está saliendo de una cueva, está saliendo huyendo básicamente. Tenemos Nabal, un hombre muy rico, pero también con un carácter muy fuerte, y su esposa Abigail, que es una mujer inteligente y muy hermosa. Seguimos con nuestra lectura en 1 de Samuel capítulo 25, versículos 4 y 6, y después vamos a leer hasta el 8. David supo que Nabal estaba en Carmel, cortando la lana de sus ovejas, así que envió a 10 de sus ayudantes para que saludaran a Nabal y le dijeran de su parte: que Dios te bendiga y que siempre le vaya bien a tu familia, que cada día tengas más propiedades. Aquí, en Carmel, tus pastores han estado entre nosotros y nunca les hemos hecho ningún daño, ni les hemos robado nada. Pregúntales y verás que digo la verdad. Me he enterado de que tus pastores están cortándole la lana a tus ovejas y que por eso estás haciendo fiesta. Yo te ruego que nos des lo que sea de tu voluntad. Te lo piden
humildemente estos servidores tuyos, y también yo, David, que me considero tu hijo. Muy bien. Cuando encontramos en esta historia, Nabal es el jefe de David. Realmente David decidió tomar un trabajo. En Israel, como sabemos, era un lugar con mucho desierto. El oficio de aquel tiempo había muchos pastores que cuidaban ovejas y cabras. En aquel momento, cuando David estaba huyendo en el desierto de Parán, él decidió tomar el trabajo, decidió trabajar para este hombre Nabal. Pero era más como un trabajo voluntario, porque no había contrato en este tiempo, según las costumbres de aquel tiempo. Personas que tenían mucho dinero, que tenían muchas ovejas, corrían un peligro muy grande de enfrentarse con otras tribus, con animales salvajes y perder todo el ganado que ellos tenían. Entonces, muy frecuente pasaba de que venían personas como un pequeño ejército, como una ayuda, como la policía, y venían a ayudar a estos pastores a cuidarse las ovejas de los peligros eminentes que estaban ahí cerca. Y esto es lo que hacía David cuando llegamos a estos versículos. David estaba trabajando como un policía voluntario con estos 400 hombres y estaban cuidando a lo largo del tiempo, por mucho tiempo, a estas ovejas. Y cuando llegaba el momento de esquilar las ovejas, era el momento de que el dueño de las ovejas iba a recibir una gran ganancia. El costumbre era de que el dueño iba a apartar algo de dinero para pagar a estos hombres que apoyaban tanto a cuidar sus ovejas durante el año. Entonces, en estos versículos, cuando llegamos al 6 en adelante, al 4 en adelante, llegó el momento de esquilar las ovejas. Pensamos que David está como fugitivo, está en el desierto, él y sus hombres seguramente tienen muchas necesidades, han trabajado duramente y llegó el momento de que el dueño iba a recibir una gran ganancia. Entonces ellos van, David decide enviar 10 de sus jóvenes, de sus ayudantes, a saludarle a Nabal y pedirle de que lo que ha puesto en su corazón de su propia voluntad, que le dé. Y ahora vamos a ver la respuesta de Nabal. Este hombre, después de haber recibido tanto apoyo de David y sus hombres, vamos a ver la respuesta de él. La respuesta de él se encuentra en los versículos 9 hasta el 11. Los ayudantes que envió David le dieron a Nabal este mensaje, pero él les contestó: ¿Y quién es ese David, hijo de Isaí? Seguramente ha de ser uno de esos esclavos que huyen de sus amos. ¿Por qué le voy a dar la comida que preparé para mis trabajadores a gente que no sé ni de dónde viene? Muy bien, entonces cuando llegaron los ayudantes a Nabal, realmente la noticia de que David estaba huyendo como fugitivo había pasado por la tierra. Era una noticia muy conocida en Israel porque David había sido ungido como rey y por eso Saúl también le quería matar. Entonces al llegar esos ayudantes a pedirle a algún tipo de apoyo, comida, algo de dinero de que sale de su propio corazón, ¿no? Él dice: ¿quién es ese David, hijo de Isaí? Seguramente ha de ser uno de estos esclavos que huyen de sus amos. Le llamaba un esclavo que estaba huyendo, por esto estaba acá. Él realmente no podía reconocerle como el futuro rey, ni tampoco podía reconocer el buen trabajo que David había hecho, que vamos a ver más adelante. Y él va a terminar a decir: ¿por qué le voy a dar la comida que preparé para mis trabajadores a gente que no sé ni de dónde viene? Entonces es una respuesta muy dura, muy directa a los ayudantes de David, pero vemos que ellos no se levantan la voz, no deciden pelear, sino escuchan la noticia, se dan la vuelta y van a compartir esta noticia con David. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre la respuesta de David en este tiempo. Versículos 12 al 13. Los ayudantes regresaron a donde estaba David y le contaron lo sucedido. Entonces David les dijo a sus hombres: preparen sus espadas, y tomando sus espadas, David y 400 de sus hombres se fueron a atacar a Nabal, mientras 200 de ellos se quedaban a cuidar lo que tenían. Muy bien.
Después de ver a David huyendo de Saúl en los capítulos anteriores o saber un poco de la historia de David, son algunos versículos que son muy sorprendentes. No esperás David, el hombre de paciencia, ¿no? Un hombre tan pacífico, un hombre que siempre buscaba la guía del Señor hasta este momento, es lo único que hemos visto en la vida de David. Cuando se levantó a pelear contra Goliat, dijo, la batalla es del Señor. Y en este momento a escuchar una mala noticia, seguramente con muchísimo hambre, a estar cansados y a ver la respuesta y la maldad que salió del corazón de Nabal, David les dijo a sus hombres, preparen sus espadas. No es una noticia, no es algo que uno va a decir si simplemente quiere ir a tener una conversación, a hablar sobre el tema, o sobre el pago. Realmente David había puesto en su corazón de matar a Nabal y todos sus hombres, a acabarlos a todos, ¿no? Y no es algo que realmente esperamos en este momento de la vida de David, porque es un hombre tan pacífico, un hombre que ha mostrado tanta paciencia en este tiempo, que también es una gran lección para nosotros, ¿no? Solo porque Dios nos regaló o nos ayudó a tener paciencia hoy, no quiere decir que mañana vamos a tener esta misma paciencia. Necesitamos que todos los días que el Señor nos esté ayudando y que podemos reconocer nuestras propias debilidades, las circunstancias. En este momento con tanto hambre, David estaba dispuesto a acabarle a Nabal después de mucho trabajo, ¿no? Son cosas que pueden pasar también en el trabajo, cuando alguien no te pague lo que realmente debes. Y también David estaba trabajando como voluntario y no le exigió mucho dinero que le da de toda su riqueza. Dijo de su propia voluntad, de lo que te sale de tu corazón. O sea, aunque sea unas monedas para cada uno de mis hombres, estaremos contentos. No estaba buscando enriquecerse de Nabal. Pero vemos en este momento a recibir una noticia tan dura de que David, en vez de esperar en el Señor, de orar, de tener paciencia, ver cómo el Señor le podía vengar, en este momento dice a sus hombres, preparen sus espadas. Ahí lleva 400 hombres con él y dice a los otros 200 que se queden, como diciendo, bueno, con 400 nos basta para alquilar todo este pueblo, esta pequeña tribu. Seguimos con la lectura, vamos al versículo 14 al 17 y vamos a seguir cómo sigue el peligro eminente de Nabal y los suyos. Uno de los sirvientes de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa, David envió unos mensajeros a nuestro amo con un saludo amistoso, pero él los insultó, a pesar de que ellos han sido muy buenos con nosotros. Todo el tiempo que hemos estado con ellos en los campos, nunca nos han maltratado ni nos han robado nada. Al contrario, siempre nos han protegido. Nuestro amo Nabal es tan malo que nadie se atreve a decirle nada, y David ya decidió atacarnos a todos nosotros. Por favor, haga usted algo. Muy bien. Entonces, por la gracia de Dios, uno de los sirvientes, no sabemos quién, escuchó de esta noticia que David iba a atacar a Nabal y todos sus trabajadores, todos sus hombres ahí. Y este sirviente se fue y dio la noticia a Abigail. Reconocemos que Abigail es reconocido en los primeros versículos como una mujer inteligente, una mujer hermosa, una mujer que tenía otra mentalidad en cuanto a cómo tratar las personas en la vida. Era una mujer generosa, era completamente lo opuesto de Nabal. Y vemos por esto, uno de los sirvientes se fue a decirle a Abigail, ¿no? Y no a Nabal, porque Nabal era un hombre que nadie le podía tratar. En el momento de decirle una noticia, seguramente que le echaban de su presencia. Pero este sirviente, siendo muy sabio, se fue y le dijo. Y vamos a ver cómo era el trabajo de David, cómo realmente cuidó a las ovejas. Dice, David envió unos mensajeros a nuestro amo y con un saludo amistoso. No es que los ayudantes se fueran a insultarle o a insistirle, pedirle mucho dinero, pero él los insultó.
Y a pesar de que ellos han sido muy buenos con nosotros, hablando de los pastores, los que estaban cuidando las ovejas, diciendo, David ha sido tan bueno con nosotros, nos ha cuidado. Todo el tiempo que hemos estado con ellos en los campos, nunca nos han maltratado, ni siquiera nos han robado nada. Al contrario, siempre nos han protegido. Hablando del carácter, reconocemos de que David era un pastor de ovejas y que él sabía muy bien la necesidad. Capaz por eso eligió el trabajo, a saber los peligros y saber, seguramente había noches pasando ahí en los campos solos, que hubiera dicho, si había un ejército, si alguien me podía ayudar así, sería la bendición más grande de la vida. Entonces capaz David quería ayudar a personas que tenían un trabajo muy duro, de trabajar todo el día, de estar casi de día y de noche cuidando las ovejas, y que realmente quería ser de una bendición. No solo esto, pero hizo un trabajo con excelencia. Sabemos que lo hacía para el Señor, porque no es que pedía dinero por todo lo que estaba haciendo, solo provisiones para poder seguir sobreviviendo. Pero dice, nuestro amo Nabal es tan malo que nadie se atreve a decirle nada. Y David ya decidió atacarnos a nosotros. Por favor, haga usted algo. Entonces el sirviente, el ayudante, está pidiendo a Abigail que por favor que ayude de alguna manera. Leemos los versículos 18 al 19. Abigail no perdió tiempo. De inmediato le envió a David 200 panes, 2 recipientes de cuero llenos de vino, 5 ovejas asadas, 40 kilos de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higo. Toda esta comida la cargó Abigail en unas burras y le dijo a sus sirvientes, adelántense ustedes que yo iré después, sin decirle nada a su esposo. Muy bien. Abigail no perdió tiempo. Decidió tener un proceder sabio. Sabía que si nadie podía adelantar o hablar con Nabal, que ella tenía que interceder, tenía que ser como el mediador entre Nabal y David para poder salvar la vida de su esposo. Y era tan sabio lo que ella decidió. Vemos toda la comida que ella preparó, que consiguió para encontrarse con la vida en el camino y darle para poder quitarle el enojo, para poder salvar la vida de su esposo, ¿no? Pensamos en 200 panes como nos vendría bien para el campo. Necesitamos una Abigail que puede trabajar con nosotros. Ella dijo a sus siervos, dice, adelántense ustedes, que yo iré después, sin decir nada a su esposo, ¿no? Sabía que era la única manera de salvar su vida. Seguimos en nuestra lectura y vamos a leer los versículos 20 al 26. Abigail se montó en un burro y empezó a bajar del cerro. También David y sus hombres venían bajando del cerro, y David les dijo, de nada nos ha servido cuidar en el desierto las ovejas de ese hombre. Nunca le he pedido nada, y sin embargo me ha pagado mal el bien que le he hecho. Que Dios me castigue duramente si antes de que amanezca no he matado a Nabal y a todos sus hombres. En ese momento David y sus hombres se encontraron con Abigail. Cuando ella lo vio, se bajó del burro y se inclinó de cara al suelo y echándose a los pies de David le dijo, Señor mío, por favor, escuche usted mis palabras, aunque no soy más que una simple sirvienta suya. No le dé usted importancia a las groserías de Nabal. Su nombre significa necio y en verdad lo es. Yo tengo la culpa de todo y la tengo, Señor mío, porque no vi a los mensajeros que usted envió. Un proceder humilde. Acá tenemos David bajando del cerro. Podemos imaginar la película, ¿no? Él con 400 hombres con las espadas, listo para atacar todo el campo y la casa de Nabal. Y acá vemos que David les dijo, de nada nos ha servido cuidar en el desierto las ovejas de este hombre, nunca le he pedido nada y sin embargo me ha pagado mal el bien que le he hecho, ¿no? Parece que David había estado practicando todo lo que iba a decir para justificar lo que iba a hacer, a matarle a Nabal, bajando de la colina, del cerro. Dice que Dios me castigue duramente si antes de que amanezca no he matado a Nabal y todos sus hombres. Palabras duras, pero en este momento David y sus hombres se encontraron con Abigail, una mujer sabia, una mujer humilde que estaba
haciendo todo lo posible para apagar el fuego, el enojo de David en este momento. Y cuando ella lo vio, se bajó del burro y se inclinó de cara al suelo. Y echándose a los pies de David le dijo: Señor mío, por favor, escuche usted mis palabras, aunque no soy más que una simple serviente suya. Vemos la humildad, vemos la vida de esta mujer y realmente el reconocimiento hacia la persona de David. No le dé usted importancia a las groserías de Nabal. Su nombre significa necio, y la verdad lo es. No sé cómo Nabal consiguió este nombre, no sé si al nacer, por qué lo pusieron este nombre, pero lo vemos en su carácter, en su vida, y es muy interesante. A veces podemos ser muy duros con Nabal y decirle: mira, hasta el nacer le pusieron el nombre necio, pero podemos reconocer, si miramos para atrás, seguramente mucho de la... eh, si tenés tus padres todavía en tu vida y tenés este privilegio de poder compartir con ellos, de que no tenemos que ir muy lejos para pensar en momentos que nosotros también hemos actuado de una manera necia, ¿no? Hemos hecho cosas que realmente capaz lamentamos de haber hecho o dicho. Me acuerdo, estaba pensando al preparar este mensaje un poco de que no me acuerdo de un momento que me arrepiento de no haber dicho algo, pero sí puedo pensar en momentos en mi vida en el cual sí me arrepiento por haber hablado, por haber dicho de más, por no haber sido un hombre sabio y haber guardado la boca. Y pienso que nosotros, tanto como Naval, en muchos momentos de nuestras vidas, podemos ser reconocidos por este estilo de vida, por las cosas que decimos y nuestra manera de actuar. Pero ella decide decir en el versículo 26, yo tengo la culpa de todo. Ella está recibiendo toda la culpa de su esposo, poniéndose en su lugar, y la tengo, Señor mío, porque no vi a los mensajeros que usted envió. Ella hasta un punto aceptó el trabajo, la responsabilidad en la casa de ser el mediador, de, de apagar estas circunstancias que seguramente pasaban frecuentemente en su casa y con los trabajadores. Pero ella en este momento está haciendo todo lo posible para ser realmente una esposa que quería honrar a Dios y también a su familia. Seguimos con los versículos 27 al 31. Por favor, acepte la comida que he traído para usted y para sus hombres, y perdone mis errores. Usted solo lucha cuando Dios se lo manda. Estoy segura de que Dios hará que todos los descendientes de usted reinen en Israel. Por eso, ni ahora ni nunca haga usted lo malo. Cuando alguien lo persiga y quiera matarlo, Dios lo cuidará y usted estará seguro. Pero a quienes quieran matarlo, Dios los arrojará lejos, como cuando se arroja una piedra con una honda. Usted, mi Señor, será el líder de Israel, pues Dios le cumplirá todas las promesas que le ha hecho. Cuando eso suceda, usted no se sentirá culpable de haber matado a gente inocente, ni triste por haberse desquitado. Cuando todo esto suceda, acuérdese usted de mí, que soy su servidora. Muy bien, se le entrega a David toda la comida que había traído y dice una palabra que es muy importante. Realmente son 3 palabras. Y perdone mis errores. Qué difícil, ¿no? De aceptar los problemas, todo lo que estaba pasando. Sabemos que el trato entre el matrimonio no hubiera sido muy bien, ¿no? Entre Nabal y Abigail. Y pensamos de que realmente ella tenía una oportunidad muy grande no sé, encerrarse en su cuarto y orar a Dios y decir: bueno, Dios, que sea lo que tú quieras, ¿no? Que si le matan a mi esposo, bueno, intenté orando para salvarle y bueno, ya fue. Pero no, en este momento, a pesar del maltrato, a pesar de las groserías que salían en la casa, como vamos a ver más adelante, cómo era realmente Naval en la casa, ella hizo todo lo posible, tomó la culpa por él, hizo todo lo posible para honrarle a Dios en el matrimonio. Y dice: usted lucha cuando Dios se lo manda. Realmente en estos versículos ella está intentando impedirle a David pecar, de hacer algo que realmente
eh, le va a hacer de tristeza, como dice en los últimos versículos, en el 30-31, dice, y usted no se sentirá culpable de haber matado a gente inocente, ni triste por haberse desquitado, diciendo, dejar que el Señor tenga toda la venganza, porque si no, más adelante en tu vida, como sabemos, David ni siquiera tenía 30 años, vas a sentir culpable por este acto, un acto de emociones, por el hambre, por el cansancio, por lo que estaba pasando en este momento, y vas a tener esta culpa encima de vos, y vas a sentir triste por haber matado, asesinado a un hombre inocente. Y ella también sabía que David iba a ser rey en Israel. Ella reconoció que no estaba huyendo, podía reconocerle a David como el verdadero rey de Israel que ha sido ungido. Por eso termina y dice, cuando todo esto suceda, acuérdase usted de mí, que soy su servidora. Ella sabía de que David iba a ser rey. Seguimos en nuestra lectura en los versículos 32 al 34 y después el 36 al 38. David le contestó: Bendito sea el Dios de Israel que te envió a mí, y bendita seas tú por ser tan inteligente y por no dejar que yo mismo me vengara y matara gente inocente. Si no hubieras venido a verme, te juro por Dios que para mañana no habría quedado vivo un solo hombre de la familia de Nabal. Qué bueno que el Dios de Israel no permitió que te hiciera daño. Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal muy contento y completamente borracho. Por eso no le contó hasta el día siguiente lo que había pasado. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. En ese momento, Dios hizo que Nabal tuviera un ataque al corazón y Nabal se quedó tieso como una piedra. 10 días después, tuvo otro ataque y murió. Muy bien, en estos versículos vamos a ver que Dios hace justicia, pero creo que es muy importante reconocer personas en nuestra vida. Seguro que todos podemos pensar en un momento cuando había una persona que nos acercó, que nos ayudó a apagar el fuego. Uno no tiene que ir lejos realmente para encontrar a alguien que está dispuesto a echar leña al fuego. Lo que quiero decir es que cuando alguien está enojado, a decirle, sí, tenés razón, sí, le debes devolver el pago, el mal por el mal que te había hecho, ¿no? Pero gracias a Dios por las personas que piensan, que reconocen los versículos de la Biblia, o sea, la promesa de que la venganza es de Dios y que nos ayudan a tener paciencia, a tapar la boca, a orar, a buscar la voluntad de Dios, ¿no? Que nos salvan de estos momentos de culpa, de tristeza, de lamentarnos por lo que hemos hecho, ¿no? Gracias a Dios por estas personas en nuestras vidas. Volvemos al pasaje y David está muy agradecido, ¿no? Con Abigail y dice, y bendita seas tú por ser tan inteligente y por no dejar que yo mismo me vengara y matara a gente inocente. Un momento de enojo, sabemos que las consecuencias duran por mucho tiempo. Y en este momento Abigail le ayudó muchísimo a David, un hombre que hasta ahora tenía un récord intachable. Hasta este momento David es un ejemplo de un hombre pacífico, con paciencia, que siempre al momento de poder vengarse nunca lo ha hecho, pero tuvo un momento de debilidad acá y gracias a Dios por la persona que ha puesto en su vida, específicamente Abigail. Pero dice, cuando Abigail, en el versículo 36, regresó a su casa, encontró a Nabal muy contento y completamente borracho. Sabemos la dificultad, lo difícil que realmente sería vivir con Nabal y estando en esta condición, en la borrachera. Y por eso no le contó nada hasta el día siguiente lo que había pasado. Todo esto de que David había venido y que le quería matar, también es una enseñanza para nosotros de que debe tener mucho cuidado en invertir tiempo cuando alguien está intoxicado, ¿no? De compartir todo cuando alguien está así. Y dice que ella esperó por la mañana siguiente, cuando Nabal ya se había pasado la borrachera, su esposo le contó lo que sucedió.
En ese momento, Dios hizo que Nabal tuviera un ataque al corazón y Nabal se quedó tieso como una piedra. 10 días después, tuvo otro ataque y murió. Entonces, por la fiesta, por tomar mucho alcohol, por descuidar su cuerpo, por vivir en fiesta y escuchar esta noticia, sabemos que ya las consecuencias de la vida que llevaba Nabal eh, era lo que le llevó al fin, ¿no? Tuvo un ataque del corazón y después dice 10 días después tuvo otro ataque y murió. Sabemos que Dios hizo que Nabal tuviera un ataque del corazón, pero es interesante ver cómo pasó después de haber descuidado su salud tanto en la borrachera, ¿no? Leemos los últimos versículos del 39 hasta el 42. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Dios que castigó a Nabal. Se vengó por lo que me hizo y no dejó que yo mismo lo castigara. Luego, David envió a algunos de sus ayudantes a Carmel para que le dijeran a Abigail: David nos manda a pedirle que acepte usted ser su esposa. Al oír esto, Abigail se inclinó de cara al suelo y dijo: Yo estoy para servir a mi señor David y para hacer lo que él me ordene. Incluso estoy dispuesta a lavar los pies de sus esclavos. Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y, acompañada de 5 sirvientas, montó en un burro y se fue tras los enviados de David para casarse con él. Lleguemos a la recompensa, lleguemos al momento esperado, un momento muy lindo de ver cómo Dios se tomó todo el control de esta situación. Se vengó a Nabal. David también le cuidó a David de cometer un pecado muy grave en matarle a Nabal. Y al final, en los versículos 40 en adelante, dice: al oír esto, Abigail se inclinó de cara al suelo porque David viene a pedirle que le acepte para ser su esposa. Dice: Abigail se inclinó enfrente a los siervos de David y dice: yo estoy dispuesto para servir a mi señor David y para hacerle lo que él me ordene. Incluso estoy dispuesta a lavar los pies de sus esclavos. Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente, acompañada de 5 sirvientes, montó un burro y se fue tras los enviados de David para casarse con él. Entonces vemos como un final de la película parece, o sea, de la historia que parece como una película, pero muy lindo como terminó. Vemos aún más sobre la vida, sobre la humildad de Abigail. Dice que estoy dispuesta a lavar los pies de sus esclavos. Sabemos cuando estudiamos la cena del Señor, cuando leemos en el Nuevo Testamento de lavarse los pies de las personas era un trabajo de esclavos, pero dice entre los judíos que aun si un esclavo no quería hacerlo, no tenía que hacerlo, ¿no? Porque era reconocido como un trabajo tan vulgar, tan sucio, de que ni siquiera le obligaban a los esclavos de hacerlo. Pero acá vemos la disposición y realmente esta era una mujer que impactó la vida de David y seguramente que le influenció muchísimo en el resto de los años de su vida. Damos gracias por este pasaje, damos gracias por la vida de cada uno de ustedes. En vez de terminar con una conclusión o con 3 puntos para aplicarlo a nuestras vidas, me gustaría dejarles un desafío de que entre sus familias, que cada uno puede tomar un tiempo y compartir algo práctico que se puede aplicar de este pasaje a sus vidas, a nuestras vidas, ¿no? Creo que sería lindo que compartan qué es lo que les llamó la atención en este pasaje y cómo realmente como familia, cómo lo pueden llevar a la práctica y también cómo podemos cuidarnos el uno al otro, ¿no? Específicamente, que pasa muchas veces en la familia con el tema del enojo, ¿no? Que podemos ser personas que echan leña al fuego o podemos ser personas pacíficas que ayudan para ser de bendición y honrarle a Dios. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.